¿Te ha pasado que repites los mismos patrones una y otra vez, aunque te prometiste que esta vez iba a ser distinta? Como si algo dentro de ti, algo muchísimo más fuerte que tu voluntad, te empujara a actuar de la misma manera. Bueno, esto se llama tu programación. Y hoy te voy a explicar cómo es que tu programación genera tus pensamientos, los cuales generan tus emociones y estos tus acciones y al final del día tus resultados, que es lo que puedes ver o la vida que tienes actualmente. Pero también hoy te voy a explicar cómo es que puedes empezar a cambiar esta programación para que puedas mejorar tu vida. Todo lo que hacemos comienza con nuestra programación, lo cual dicta la forma en la que reaccionamos y la forma en la que vemos las cosas que nos pasan. No somos muy conscientes de esto, pero eso no significa que nuestra programación no esté guiando constantemente nuestras acciones, nuestras decisiones y en general nuestra vida. La psicología cognitiva, especialmente con autores como Aaron Beck y Albert Ellis, nos explica que no son las situaciones las que nos afectan, sino lo que pensamos sobre ellas, y esto se resume a la historia que te cuentas. Ese pensamiento, a su vez, desencadena una emoción ya sea positiva o negativa. Y esa emoción literalmente termina influyendo en cómo actuamos y esas acciones determinan los resultados que tenemos hoy. Y lo más fuerte, ese resultado refuerza lo que pensábamos en un principio. Es un ciclo en donde la mente genera evidencia que hace que esa creencia se vuelva más fuerte y la entienda como verdadera, sin importar la naturaleza de esta. Muchas veces esa evidencia viene de nuestra imaginación, ya que recuerda que la mente no distingue entre lo que es verdadero y lo que no. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Probablemente tú no te sientas segura de tus capacidades para poderte postular al trabajo de tus sueños. Entonces, si ves la vacante, pues obviamente no te postulas, lo cual genera que te quedes exactamente en el mismo lugar en el que estás. Entonces tu mente todavía reafirma esa creencia y te dice, ¿ves? No eres lo suficientemente buena. Esto se llama profecía autocumplida, un concepto que Robert Merton introdujo en sociología, pero que aplica perfectamente aquí. Como decía Henry Ford, si crees que puedes, estás en lo correcto. Si crees que no puedes, también estás en lo correcto. Este ciclo de pensamientos se vuelve automático y está programado y se activa cientos de veces al día sin que nosotros ni siquiera nos demos cuenta. El doctor Joe Dispenza, en sus libros, explica que nuestros pensamientos son exactamente iguales que los pensamientos que tuvimos ayer. Eso quiere decir que el 95% del tiempo nuestra mente está como en una grabación automática, lo cual está rigiendo absolutamente todo en nuestra vida. También por ello es lógico que pues no tengamos resultados diferentes si seguimos pensando exactamente lo mismo sobre las mismas cosas y sobre todo lo que nos sucede. También Albert Einstein lo dijo en una frase, que locura es tratar de obtener resultados diferentes haciendo exactamente lo mismo, pero pues ¿cómo podemos llegar a eso si ni siquiera somos conscientes de lo que estamos pensando en nuestro día a día? Recuerda que tus pensamientos no nacen de la nada, vienen de un sistema de creencias que se formaron desde la infancia y se formaron a partir de las situaciones, experiencias que viviste. Según Bruce Lipton, un biólogo celular, entre los 0 y los 7 años nuestro cerebro opera principalmente en ondas teta, que es un estado hipnótico, lo que significa que absorbemos todo sin filtro, creencias, frases y experiencias. Frases como el dinero no crece en los árboles, no eres lo suficientemente buena, no eres perfecta, etcétera, se quedaron grabados en tu memoria, se quedaron grabados en tu mente y se siguen activando hoy en día. Recuerda que tu mente está diseñada para protegerte, no para hacerte feliz. Por eso es que se queda estancada en esta red de pensamientos, aunque muchas veces, y la mayoría de las veces en sí, nos limita a salir, nos limita a crecer y nos limita a avanzar. Y entra aquí el concepto de zona de confort.
no es que no quieras avanzar, es que tu mente te está protegiendo y te está manteniendo en una zona que conoce, aunque no estés cómodo con ella y aunque tú sepas que puedes salir de ella. Te sabotea con frases como, ¿y si mejor no lo intentamos? ¿Y si fracaso? ¿Y si no me sale bien? ¿Y si me equivoco? Y prefiere quedarse en esa zona cómodamente incómoda, porque obviamente el crecimiento duele, el crecimiento es incómodo, el crecimiento es molesto. Tu mente quiere protegerte y quiere evitar que pases por todas esas situaciones que sabe que te van a doler. Harv Eker, en su libro Los secretos de la mente millonaria, explica cómo es que nuestro cerebro fue programado. La primera es la programación verbal. ¿Qué oías cuando eras pequeña? La segunda son los modelos de referencia. ¿Qué veías cuando eras pequeña? Y la tercera son incidentes concretos. ¿Qué experimentaste cuando eras pequeña? El condicionamiento verbal es extremadamente poderoso porque literalmente cuando somos niños somos esponjas. Y aunque muchas veces no podemos entender las cosas que nos están diciendo, las cosas que vamos captando de los demás, se quedan guardados en nuestra mente y en nuestra memoria siempre. Si escuchabas frases como el dinero no crece en los árboles, los ricos son personas malas, tienes que trabajar muchísimo para poder generar dinero, etcétera, pues es obvio que estos pensamientos o este condicionamiento verbal esté rigiendo actualmente tu vida económica y es por eso que tengas los resultados que tienes hoy. También es el mismo caso del concepto que tengas sobre ti misma, sobre tu espiritualidad, sobre tus creencias, sobre las cosas en general, y estas son las creencias y los patrones de pensamiento que son los que están rigiendo tu vida actualmente. Ahora hablemos de los modelos de referencia. Ya pasamos a la siguiente etapa, que es ahora lo que veíamos nosotros de los demás. Por ejemplo, regresando a este tema del dinero, si tú veías que tus papás constantemente estaban preocupados por el dinero, tenían una actitud de miedo ante el dinero o incluso llegaban a ser tacaños o se limitaban bastante en cuanto a sus compras o en cuanto a muchas cosas, este tipo de acciones reforzaban muchísimo más las creencias que ya estabas tú empezando a absorber de los demás respecto al dinero. Y esto es súper importante porque aunque se escuche un poco feo, literalmente los humanos somos monos de repetición. Entonces, de manera inconsciente, estamos repitiendo lo que vemos a nuestro alrededor. Y muchísimo más cuando éramos niños, cuando todavía no teníamos esa capacidad de discernir lo que era bueno o lo que era malo de nuestros modelos de referencia, que en este caso podían ser nuestros padres, nuestros profesores, etcétera, era que empezábamos a tomar ese tipo de creencias y ese tipo de actitudes. Y les voy a poner un ejemplo muy sencillo, que también es una historia que viene en este libro de Los secretos de la mente millonaria, que trata sobre una niña que llevaba a su escuela un sándwich que no tenía las orillas del pan. Pero lo más extraño es que ella nunca le había preguntado o nunca le había pedido a su mamá que le mandara el sándwich así. Entonces, un día ella se preguntó por qué le mandaba el sándwich de esa manera. Llegó a su casa, le preguntó a su mamá y su mamá le contestó, pues es que así me lo mandaba mi mamá. Tampoco nunca se lo había preguntado. Pues le llamaron a la abuelita y la abuelita les dijo, es que mi sartén era demasiado pequeño, necesitaba cortarle las orillas del pan para que pudiera caber. Esto ejemplifica perfectamente lo que les acabo de decir. Todas esas acciones las repetimos y ni siquiera las cuestionamos. Y esto es súper fuerte porque literalmente está rigiendo todas las cosas que hacemos día con día y los resultados que tenemos. Y repito, era obvio que cuando éramos niños no nos lo íbamos a cuestionar porque todavía no sabíamos discernir o todavía no sabíamos diferenciar entre las cosas que nos iban a servir y las que no. Y a ver, o sea, nuestros papás obviamente hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían, pero eso no quiere decir que esas creencias o esos pensamientos o esos patrones de actitud nos tengan que servir actualmente. La última es la influencia de incidentes concretos y esta es una de las partes más importantes porque literalmente habla de cuál es tu experiencia con ciertas situaciones en específico. El resultado que tú hayas obtenido con esta experiencia va a reforzar muchísimo más esa creencia. Si nos regresamos un poquito al ejemplo del empleo, si tú aplicas a esa vacante que tanto te hace ilusión, con la que tanto sueñas y no te aceptan, refuerza el pensamiento de ves, es que no eres lo suficientemente buena, ves, es que no puedes con esto, o sea, todo literalmente embona. Entonces estás generando esa evidencia que te hace pensar que esa creencia es verdadera. Lo primero que quiero que sepas es que sí se puede cambiar todo este sistema de creencias, pero se necesita mucha paciencia, mucha compasión
y sobre todo mucha conciencia. Te voy a platicar sobre 5 herramientas muy poderosas que te van a ayudar a empezar a cambiar tu sistema de creencias y tu programación a partir de hoy. Número 1. Observa tus pensamientos. Esto es súper importante porque, como lo hemos venido diciendo, toda esta serie de pensamientos y de creencias que se activan día con día y cientos de veces son automáticas. Entonces no nos damos cuenta, por lo cual te invito a que trates de ser un poquito más consciente de tus pensamientos, sobre todo en ciertas situaciones súper específicas. Por ejemplo, si estás aprendiendo una nueva habilidad o en el trabajo con ciertas situaciones que no te gusten o con ciertas cosas que te causen cierta incomodidad, te recomiendo que empieces a analizar los pensamientos que tienes. ¿Qué te dices? ¿Qué te dices respecto a esa situación? Y una vez que los analices, cuestiónate. ¿Estos pensamientos me sirven? ¿Y estos pensamientos de dónde vienen? Y lo más importante es que no te juzgues. De verdad, no juzgues esos pensamientos. Simplemente obsérvalos como lo que son. Recuerda que tú no eres tu mente. Solamente obsérvalos, analízalos y déjalos pasar. No los juzgues, solo déjalos pasar, pero vuélvete consciente de cuáles son los más repetitivos. Número 2. Escríbelos. Entendiendo cuál es el origen de tu forma de pensar, puedes reconocer que esta procede de un lugar ajeno a ti. Al escribir, se activa el córtex prefrontal, la parte lógica, y puedes ver las cosas con mucha más claridad. Anota un pensamiento recurrente y pregúntate, ¿qué emoción me genera este pensamiento? ¿Qué acciones me genera este pensamiento y sobre todo qué resultados obtengo con este pensamiento? Esto lo puedes hacer en un diario, te puedes tomar un tiempo en la mañana, un tiempo en la noche, y la práctica del journaling no tiene que ser tan cuadrada. Yo empecé a hacerlo hace algunos meses y la verdad es que me detenía muchísimo porque veía demasiado contenido de eso en internet, sí sobre la forma correcta, sí sobre que tienes que hacerlo en cierta hora, sí no importa, lo importante es que tú empieces y que lo mantengas lo más simple posible y que inicies haciéndote estas preguntas, porque Tony Robbins decía que la calidad de tus respuestas depende de la calidad de tus preguntas. Si quieres obtener respuestas poderosas, si quieres realmente entender el porqué de las cosas o el para qué de las cosas que estás haciendo, necesitas hacerte preguntas súper específicas y súper importantes para que puedas escarbar muchísimo más y puedas llegar a la raíz de esos pensamientos. Y regresando a esto de lo de las preguntas, de por qué son tan importantes, es, por ejemplo, si te sucede algo que te duele muchísimo o si te enteras de algo muy fuerte, normalmente todas las personas nos preguntamos el por qué a mí. Entonces, si tú te haces esa pregunta, automáticamente tu mente se pone en un estado de víctima y empieza a agarrar evidencias de todos lados de por qué a mí, si yo soy tan buena, si no debería de pasarme esto, si yo todo lo trato de hacer bien, si, etcétera. Pero si te preguntas el para qué, tu mente al contrario se pone en una actitud propositiva y empieza a pensar como, me está pasando esto para que crezca, para que aprenda, para que salga de mi zona de confort. Es súper importante que trates de hacerte las preguntas correctas y las puedas vaciar en este journal. Número 3. Cambia el diálogo interno. Una vez que te das cuenta que esa forma de pensar no es parte de ti, tú no eres esa forma de pensar, tienes el poder para decidir si quieres desprenderte por completo de ella. En lugar de decir no puedo, reemplázalo por estoy en proceso o estoy aprendiendo a. Cuando identifiques una creencia limitante, trata de cambiarlo por una posibilidad muchísimo más expansiva. Otro ejemplo es no tengo dinero o no soy buena administrando mi dinero, estoy aprendiendo la forma de ser muchísimo más magnética y atraer muchísima más abundancia. Y te voy a platicar una experiencia personal sobre este tema en específico. Yo cuando era niña nunca estuve el tiempo suficiente en ningún deporte. Siempre me salía, siempre le decía a mis papás que ya no quería ir, entonces me metieron a voleibol, a natación, a básquetbol y duraba súper poquito. Tampoco era como de hacer muchas actividades que me ayudaran como a desarrollar esta parte motriz en mí. Entonces ahorita que ya estoy un poco más grande, decidí meterme a jugar voleibol. Todo lo que no practiqué o todo lo que no aprendí cuando era niña, pues se ve reflejado ahorita en mi adultez, ¿no? Entreno con niñas que además de que tienen la mitad de la edad que yo, pues son súper ágiles, o sea, son súper rápidas,
son muy buenas jugando. Y yo trato de ser consciente y me doy cuenta de toda la cantidad de pensamientos que tengo respecto a esa situación de ¿para qué lo intentas? Eres la más grande, eres cero coordinada, no tienes nada de fuerza, no tienes nada de velocidad. Y la verdad es que son pensamientos súper feos y pensamientos súper destructivos que me hacen caer en cuenta de que nosotros somos nuestros peores jueces. Y una vez me dijeron una frase que se me quedó súper grabada, que a mi mente le cuesta exactamente el mismo trabajo pensar de manera positiva que de manera negativa. Mi programación en este caso en específico me estaba llevando a pensar lo peor de lo que estaba haciendo. Al ser consciente de esto, elijo, sobre todo en este tipo de situaciones en donde estoy practicando algo y no me sale, cambiar esa narrativa de ríndete, ves, no eres lo suficientemente buena a estoy aprendiendo, estoy rompiendo mis creencias, estoy trabajando por ello. Y como les comentaba al principio, obviamente salir de la zona de confort no es nada fácil. Verte en estas situaciones en donde te sientes incómoda es en donde realmente vas a encontrar el cambio y en donde realmente vas a poder expandirte. Por eso este paso es súper importante. De verdad, observa las cosas que te dices constantemente. Número 4, visualización creativa. Tu cerebro no distingue entre lo que es verdadero y lo que está pasando en tu mente. Muchas veces a mí, por ejemplo, cuando voy manejando, de repente me vienen pensamientos súper intrusivos de caos y de accidentes y bla, bla, y mi cuerpo empieza a actuar de una manera como si ya estuviera pasando. O sea, me empiezo a poner nerviosa, empiezo a sudar frío, me empieza a dar miedo y no está pasando nada. Yo voy tranquilamente manejando casi en una calle sola, pero eso es lo que pasa. Tu mente no distingue. Si tú no tienes la suficiente evidencia de las nuevas creencias que quieres adoptar, te invito a que empieces a meditar. Te lo juro que yo sé que lo has escuchado en muchísimos lados, pero la meditación es una de las herramientas más poderosas que tenemos. Pero no solamente meditar para tranquilizarte y respirar, que es súper importante. Meditar me refiero más a visualizar. Visualiza esa versión de ti que ya tiene absolutamente todas las cosas que te gustaría tener, que ya piensa de esa forma súper expansiva, porque lo que buscamos es que tu cerebro genere esa evidencia. Acuérdate que las creencias al final o tu programación al final se termina reforzando cuando hay evidencia de eso. Todavía no la tienes y todavía no pasa algo en concreto, tú haz esa evidencia, trabaja en crear esa evidencia todos los días. Y número 5, toma acción. No solo basta con sentarte y meditar y visualizar que ya lo tienes todo, o en mi caso con visualizar que soy la mejor voleibolista del mundo. Necesito entrenar para poder llegar a esos resultados. O sea, es una combinación entre el ser, hacer, tener. Nos estamos enfocando en el ser, desde cambiar esos patrones, esa programación, ese pensamiento, y vamos a empezar con el hacer en este punto número 5. Si quieres que haga un video sobre cómo ponerte metas, sobre cómo trazar un plan específico para poder cumplirlas, pónmelo en los comentarios. Regresando a este punto, tenemos que enfocarnos en el hacer. Si ya sabemos qué es lo que queremos obtener, si ya sabemos en qué clase de personas nos queremos convertir, tenemos que empezar diario a hacer pequeñas acciones que nos lleven a lograr eso que es lo que tanto anhelamos y lo que tanto buscamos. Te recuerdo que no todo pasa de la noche a la mañana, y siento que con todo lo que vemos en internet nos sentimos ansiosos y nos sentimos agobiados porque vemos que todo el mundo está avanzando, que todo el mundo está creciendo, que todo el mundo está siendo exitoso y que nosotros nos estamos quedando atrás. Pero no es así, de verdad. Todos tenemos un camino distinto, todos tenemos un proceso diferente y todos tenemos vivencias distintas que nos hacen ser únicos. Por eso te invito a que no te compares con los demás. Solo compárate con la persona que fuiste el día de ayer. ¿Quieres empezar poco a poco con ciertas cosas diario? Está excelente. Recuerda que la vida no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Entonces, en el momento en el que tú te sientas listo, en el momento en el que tú estés obteniendo las herramientas que necesitas, empieza a accionar, empieza a tu ritmo, empieza con tu proceso, porque eso es algo solamente de ti, eso es algo único, y te prometo que vas a lograr muchísimas cosas. Y si te llevas algo de este video, quiero que sea esto: sí puedes cambiar y todo lo que necesitas está dentro de ti. Así que muchísimas gracias por escucharme, espero de verdad que este video te sirva muchísimo. Te mando muchos besitos y nos vemos en la próxima.